Comenzamos este bloque de salud, además que se acerca el próximo 28 de febrero, es el Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas. ¿Usted sabe cuáles son las enfermedades huérfanas? A ver, ¿cuáles son? ¿O a qué se refiere? Pues muy bien, las enfermedades huérfanas son aquellas que se denominan como crónicamente debilitantes, graves y que ponen en riesgo la vida de quien las padece. Según la Organización Mundial de la Salud, las cuales aparecen en una de cada 5.000 personas en el mundo, se han identificado cerca de 7.000 enfermedades huérfanas y en el país alrededor de 1920. Sí, es un tema muy interesante y por ese motivo también tenemos aquí un invitado que es un neurólogo para que nos hable sobre este tema que es muy importante relacionado con un día que también se celebra, que es el 28 de febrero, que es la 8ª versión del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. El doctor Harvey Velasco, que hoy nos acompaña aquí en Las Mañanas con Uno, es médico genetista, no neurólogo. Exactamente. Buenos días, bueno, sí. Hago el fe de rata. Mónica, bienvenido, doctor Javier. Gracias por la invitación. Al contrario. Genetista, no neurólogo. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Hablemos bien, entonces, doctor. Las enfermedades huérfanas, háblenos un poco y sobre todo en términos que podamos entender todas las enfermedades huérfanas. Ok. Bueno, primero que todo, así como hablaron en la introducción, tiene una serie de definiciones que son más o menos amigables para que uno trate de entenderlas. Son discapacitantes, pueden tener, son raras, son infrecuentes, por así decirlo, ¿sí? Y traen consigo una serie de dificultades para quien la padece, pero también para su núcleo familiar. Quizás desde el punto de vista médico, también tenemos una serie de retos con relación a este tipo de enfermedades, y es que muchas veces tenemos desconocimiento de las mismas y eso hace que su diagnóstico sea o muy tardío o a veces no lleguemos a los diagnósticos definitivos. Ajá. Estamos hablando de que alrededor del mundo son más o menos identificadas 7.000 enfermedades huérfanas y tan solo en Colombia casi 2.000. ¿Qué está pasando con estos pacientes? ¿Cómo se les está tratando? Ok, estas enfermedades, si uno las pusiera a contarlas a nivel del mundo entero, pueden haber varios millones de personas que la tienen. Lo que pasa es que las clasificamos en alrededor de 6.000 a 8.000 y eso no significa que no hayan más, sino que en un futuro pueden aparecer más y que en este momento no les hayamos colocado como un rótulo o un nombre, ¿sí? Ha habido una serie de iniciativas por parte del Ministerio y por parte de otras entidades relacionadas a tratar de identificar, saber qué es lo que está ocurriendo con estas enfermedades en el país. Entonces, debido a eso, se creó un listado el que aborda alrededor de inicialmente 1.900, ahorita ese listado se ha venido actualizando, alrededor de unas 2.000 enfermedades que engloban, según un censo que hace poco se dio, en 2013, 2014, alrededor de unas 15.000 personas afectadas en el país. Colombia. En el país. Eso, de todas maneras, nosotros creemos que, aunque es una iniciativa muy interesante, hay un subregistro y por lo tanto esperamos que haya una mayor cantidad de personas que están padeciendo esa enfermedad. Sobre todo, a ver, digamos que las enfermedades huérfanas se tienen que dividir en categorías. Así es. Y dependiendo de la categoría, pues uno sabe qué tanto grado de una enfermedad huérfana puede estar, digamos, dentro de ese listado. Pero hay personas que de pronto desconocemos por el tipo de sintomatología que podemos tener una enfermedad huérfana, no tan letal como otras, y que nunca la registramos. ¿Ahí cómo se hace? Bueno, es muy complicado generalizar, más aún sabiendo que hay tantas enfermedades tan diversas, con tantas características clínicas, puede ser neurológicas, puede ser cardíacas, vasculares, hematológicas, etc. No sé, de pronto me atrevería a decir que si hay alguien en la familia que ha acudido durante muchos años al médico con una dolencia, con un padecimiento crónico y que no se ha llegado a un diagnóstico definitivo, es probable que tenga una enfermedad rara o una enfermedad huérfana. ¿Sí? Digamos, hay enfermedades que tienen un tratamiento muy limitado o incluso no tienen tratamiento, ¿sí? Algunas enfermedades o muchas de las enfermedades raras en ese momento no hay un tratamiento curativo particular, entonces esa persona podía estar padeciendo una enfermedad rara o una enfermedad huérfana.
muchas de estas enfermedades raras o huérfanas tienen padecimientos relacionados con el sistema nervioso central, problemas de retardo mental, problemas relacionados con discapacidad cognitiva, severas o moderadas, en donde los niños no hacen lo que deberían hacer a su edad correspondiente, pudiesen también estar relacionadas con algún tipo de enfermedad rara. ¿Todas las enfermedades huérfanas o raras son degenerativas, doctor? No, hay algunas que tienen un curso benigno, hay otras que tienen un curso, digamos, por así decirlo, de estabilidad, pero también hay ese grupo que tú estás mencionando en donde pueden ser neurodegenerativas o degenerativas o que predispongan a una reducción significativa de la expectativa de vida del paciente. Ok, muy bien. Doctor Jaime, tenemos unas inquietudes de nuestros televidentes que vamos a empezar a formular una por una para que usted gentilmente nos responda. La primera de ellas es la siguiente. ¿Una enfermedad huérfana se puede curar con medicamentos? Ok, bueno, existiendo tantas enfermedades hace un par de años, quizás hace un par de décadas, en los años 90 o en los años, iniciando el año 2000, hay una muy poca cantidad de patologías huérfanas que tenían tratamiento. En este momento, el arsenal terapéutico, por así decirlo, es cercano a las 200 patologías. Es decir, que a pesar de que son 7.000, es algo promisorio, así no lo suene tanto, sí hay alrededor de unas 200 a 300 enfermedades que ya tienen tratamientos, algunas veces curativos, otras de mantenimiento. Correcto. Más inquietudes de nuestros televidentes. ¿Las enfermedades huérfanas aparecen desde nacimiento o desde la adultez? Ok, esa pregunta es muy interesante debido a que hay un grupo muy llamativo de estas enfermedades raras que aparecen tan pronto nace el bebé. Nosotros las llamamos anomalías congénitas y son interesantes porque desde el punto de vista de la salud pública uno podría intervenir en algún tipo en algún grupo de ese tipo de enfermedades para prevenirlas en un siguiente embarazo. Perfecto. ¿Hay el patito feo de las enfermedades huérfanas existe? ¿O hay algunos que casualmente ya entren casi a ser una enfermedad convencional por la cantidad, digamos, ya de detección en que esa enfermedad huérfana se pueda convertir en familiar, si se puede decir un poquito de manera irónica? Pues la frecuencia de la enfermedad rara en Colombia se dice que es de 1 en 5.000, pero si uno se traslada a otras latitudes, Estados Unidos, Europa, esa frecuencia cambia, es de 1 en 2.500. Es decir, que puede pasar que en Estados Unidos una enfermedad que nosotros la consideremos como rara, por ejemplo, la enfermedad de Marfan, ¿sí? ¿Esa es cuál? Que es una alteración en donde hay compromiso esquelético, hay compromiso cardíaco y hay compromiso ocular. Usualmente son personas altas, pero su mayor problema es que su corazón puede estar afectado, sus ojos y también algo del sistema vascular. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos esa enfermedad por su frecuencia no estaría dentro del grupo de raras. Nosotros sí la tenemos. Okay. ¿El origen de las enfermedades raras podría ser asociado a otras enfermedades o de alguna manera decir que son mutantes de otras enfermedades? Ok, hay varios grupos de enfermedades que dentro del grupo de las raras, que podemos decir, se tratan de alteraciones ambientales, ¿sí? O problemas infecciosos, ¿sí? O problemas por exposición. Pero hay otro grupo que es quizás el grupo grande de las enfermedades raras o huérfanas, que son de origen genético. Es decir, hay algo en la herencia que se encuentra alterado, alguna mutación en nuestro DNA, ya sea nuclear o mitocondrial, que genera el desarrollo de esta patología. Correcto. Muy bien, tenemos también inquietudes a través de nuestras redes sociales y esta es una pregunta que precisamente nos llega. Dice lo siguiente. Mucha atención. Dice, ¿qué caracteriza a una enfermedad huérfana? Lo que hemos mencionado antes, básicamente son enfermedades poco frecuentes, por así decirlo. Tienen un grado importante de discapacidad o
invalidez son crónicas, son enfermedades que son de difícil diagnóstico y en algunas circunstancias no tenemos la posibilidad de establecer un tratamiento curativo por ahora. ¿Y existe alguna fundación, organización que ayuda a estas personas con enfermedades huérfanas que han ido a la IPS, que han ido a médico particular y que no le han detectado ciertamente la enfermedad que puedan tener? Hay varios grupos de asociaciones, asociaciones desde el ámbito académico, desde el ámbito institucional. Hay asociaciones también desde el grupo de pacientes, ¿sí?, que han venido apalancando el tema para poderlo visibilizar, para poder empoderar a este tipo de personas que padecen estas condiciones que son bastante crónicas, ¿sí? Y pues la idea es que tanto los pacientes conozcan este tipo de asociaciones como los médicos, los gremios que están apoyando estas iniciativas y por supuesto las entidades territoriales como Secretaría de Salud o entidades del índole nacional como el caso del Ministerio. Correcto. Doctor Harvey, tenemos otra inquietud para usted. ¿Una persona con Gaucher debe tomar suplementos para fortalecer sus huesos? Bueno, la patología de la enfermedad de Gaucher tiene... ¿Esa es cuál? Esa es una enfermedad que nosotros llamamos enfermedad de depósito lisosomal. Es una enfermedad que tiene 3 subtipos, por así decirlo, pero la más clásica afecta los huesos, afecta el hígado, ¿sí?, afecta el sistema hematopoyético, es decir, cómo se sintetiza o se forma la sangre, ¿sí? Entonces, esa condición, en este momento hay unos abordajes terapéuticos particulares que son unos medicamentos que se le puede colocar a los pacientes, ¿sí?, y que pues obviamente como todas las patologías, sean raras o no, requieren unas condiciones dietarias y de cuidado propio y personal, pues para que la persona junto con la dieta y con el manejo de los medicamentos particulares para esta enfermedad, pues pueda tener una vida sana o cercana a la normalidad. Perfecto. Bueno, más inquietudes de nuestros televidentes en las redes sociales. Dicen lo siguiente, mucha atención. ¿Cuáles son los principales problemas de quienes padecen una enfermedad huérfana? Nosotros la estamos llamando barreras, quizás. Eso es un tema súper interesante, ¿Barreras importante. qué? ¿Sociales? Barreras con relación al acceso, sobre todo. Una persona con enfermedad huérfana, quizás con lo primero que puede llegar a tener problemas es con que le hagan un diagnóstico adecuado y oportuno, ¿sí? Entonces, muchas veces en el gremio médico desconocemos algún grupo de estas enfermedades, por un lado, o si tenemos la oportunidad de sospecharlas, hay dificultades para tener acceso a la tecnología en salud para poder hacer la confirmación diagnóstica. Un paciente que de pronto tenga este tipo de sintomatología está en todo su derecho de reclamarle a una EPS o a su sistema de salud que lo chequeen y que evidentemente si existe algún tipo de patología tenga los tratamientos y medicamentos apropiados, o eso todavía está en redacción en Colombia. Okay. Según la ley, cualquier enfermedad debe ser cubierta por el sistema de seguridad general en salud, ¿sí?, independiente que sea huérfana o no. Sin embargo, debido a que estos pacientes están en una condición de especial interés por su categoría de enfermedades raras, han existido legislaciones que están tratando de empoderar más la posibilidad de que el paciente tenga acceso a este tipo de servicios. Por ejemplo, la ley 1392 del 2010 es una ley para enfermedades huérfanas y enfermedades raras que propende por la garantía de los servicios de salud para este tipo de pacientes. Hay otras iniciativas relacionadas con el apoyo a este tipo de pacientes, pero todos los pacientes, y esa es otra de las barreras que puede existir, y es que el paciente tenga acceso temprano, oportuno, ¿sí?, a su tratamiento, a su diagnóstico, a su seguimiento, que es muy importante, y también a la posibilidad de hacer asesoramiento en el caso de enfermedades genéticas, asesoramiento genético para hacer prevención y promoción en este tipo de condiciones. Para tener más conocimiento acerca de las enfermedades huérfanas, el próximo 28 de febrero se va a llevar a cabo un evento importante aquí en Bogotá, ¿verdad?
Exactamente. A modo concierto. Bueno, hay una iniciativa precisamente de estos grupos interesados por visibilizar a las enfermedades raras. Entonces es una iniciativa interinstitucional, asociaciones de pacientes, gobierno y algunas otras personas que están muy interesadas en hacer este tipo de eventos, de visibilizarlo, y hay una reunión, una especie de reunión de amigos con concierto, música, para tratar de estar más cercanos entre nosotros y compartir las experiencias y hacer que el resto de la gente que poco conoce de la enfermedad, pues empieza a saber más de la misma. ¿La entrada va a ser, me imagino, gratuita? Sí, entiendo que es gratuita. Es gratuita, bueno, pues estaremos muy pendientes. Ya saben ustedes, el 28 de febrero, que es un día muy especial, ¿no? Exactamente. Porque a veces hay 28 y a veces no. Esta vez nos tocó. Exactamente. El tema es que la conmemoración de las enfermedades raras se hace precisamente por eso. El día 29 de febrero es idealmente el día donde se celebra, porque es un día raro, por así Como decirlo. estamos en Cuando no es bisiesto, se celebra un día antes. Pero digamos que nos cae un domingo perfecto para poder estar en familia. Ahí vamos. ¿Dónde es? ¿Dónde se va a realizar el evento? Creo que es en el Parque de los Novios. Es en el Parque de los Novios. El Parque de los Novios, las coordenadas es muy sencillas, al lado del Palacio de los Deportes, ¿sí? Bajada abajito de la 30, es un sitio maravilloso donde... Sí, le dicen el Parque de los Novios, claro que ya novios pocos hay ahí. Sí, no necesariamente tiene Pues que ir con el cuando uno novio. está ya casado no va por allá. No, pues bien, doctor, lo veo bien, totalmente. Pero es que hoy en día es más el Parque de la Familia. Sí. Ya es la época del Parque de los Novios, donde hay poca luz. Pero esta vez vamos a ir con la familia. Con la Claro que familia. sí. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, de verdad. Muy gentil.